Capítulo 6. Las briquetas se deben calentar. El primer día con buen clima después de que nos casamos, mi esposa decidió que era tiempo para que yo use mis habilidades de esposo. Sí, es correcto, ella decidió que necesitaba cocinar afuera usando una parrilla. Ella hizo todo el trabajo duro por mí. Ella compró carbón y el líquido encendedor. Ella compró la carne y lo alistó. No la dije que nunca había cocinado en una parrilla. No quise que ella piense que se había casado con un hombre que no sabía cómo hacer la parrilla. Entonces hice lo que cualquier otro hombre hace cuando no tiene idea, lo fingí. Actuando como si sabía lo que estaba haciendo, repartí todas las briquetas en la superficie de la parrilla y comencé a echar el líquido encendedor encima. Con impaciencia, puse el fósforo a las briquetas e inmediatamente quemé solo el líquido encendedor. Repetí este proceso hasta que la botella de líquido estaba vacío. El único problema fue que las briquetas todavía eran negras y no estaban dando mucho calor. Supe que las briquetas se tenían que ver blancos con calor para poder cocinar la carne. Después de mucho tiempo, finalmente comimos nuestras hamburguesas esa noche, pero tenían un sabor fuerte de química. La buena noticia es que no nos morimos por comer carne que era químicamente alterado y casi crudo. Las briquetas se necesitan el uno al otro para poder calentarse. Alguien finalmente explicó el proceso de cocinar con briquetas. Me dijeron que la manera para cocinar en la parrilla es comenzar con poner briquetas en un montón. Esto fue el paso que me había faltado. Sin este paso, las briquetas nunca serán ardientes. Es imposible que una briqueta sea ardiente sin contacto con las otras briquetas. Una briqueta aislada nunca será ardiente, aun si lo echas líquido encendedor y quemas el líquido. El Espíritu Santo calienta, un ambiente de cambio de vida. Los elementos críticos de comenzar una cultura de discipulado pueden ser visibles en el proceso de usar una parrilla. Jesús llevó a un grupo pequeño que estaban abiertos al trabajo del Espíritu de Dios y Jesús los juntó en un montón para que ellos se puedan calentar. Él echó el Espíritu Santo sobre ellos. De pronto, comenzaron a arder. Jesús los separó y ellos continuaron a calentar las cosas por todo el mundo. Eso es el resumen del Nuevo Testamento. Siendo ardiente, puedes lanzar el movimiento de estrellas de mar en tu comunidad. Igual como la historia de las briquetas, la clave es primero encontrar otros seguidores de Cristo que tienen la potencial de transmitir el calor. Eso es lo que Jesús hizo. Comienza con los que han mostrado evidencia de que el Espíritu Santo está trabajando en sus vidas. En la primera iglesia, ellos identificaron los líderes quienes estaban, llenos del Espíritu y de sabiduría, Hechos 6:3. El criterio de la primera iglesia, fue la presencia del Espíritu Santo en la vida de un hacedor potencial de discípulos. El segundo atributo fue sabiduría. En las Escrituras, la sabiduría es el resultado del Espíritu viviendo dentro de una vida y dirigiendo decisiones sobre la vida. No demora mucho tiempo para comenzar a mostrar sabiduría que es del Espíritu. Hay muchos ejemplos de los cambios que ocurren cuando el Espíritu está trabajando en la vida de una persona. Puede ser evidente en cómo una persona siente que necesita librarse de deuda. Puede que el Espíritu da a la persona el deseo de buscar perdón o tratar con un conflicto de una manera diferente. Todos estos cambios vienen de la presencia del Espíritu en la vida de una persona. Esa presencia produce cambios obvios. Cuando comienzas este tipo de junta estratégica en tu cultura, puede ser el génesis de un movimiento de discipulado. Algo fascinante ocurre cuando juntas a seguidores de Cristo quienes han sido cambiados por la presencia del Espíritu Santo. Ellos comienzan a motivar y desafiar el uno al otro. En las iglesias que hemos comenzado, llamamos este proceso Xcelera. Es el medio principal que usamos para reproducir nuestros discípulos. ¿Qué es Xcelera? Llamamos el proceso de discipulado Xcelera. Lo deletreamos Xcelerar por una razón. La X, en nuestro nombre es algo que se relaciona con lo que me recuerdo de pasar horas en la clase de álgebra. El factor faltante de la ecuación algebraica es representado por la letra X. La pieza faltante de nuestras iglesias es el proceso de discipulado que Jesús nos dio. Él lanzó un proceso que anima a las personas que están lejos de Dios a ser hacedores de discípulos que reproducen otros discípulos, que comienza un proceso de multiplicación.
La porción en el medio del nombre es cel, como célula. Esto nos hace recordar que Jesús usó el principio de las briquetas para calentar a su grupo de líderes de discipulado. Igualmente, intencionalmente colocamos las briquetas potenciales que el Espíritu de Dios nos da. Cuando ellos están juntos, se calientan y crean un ambiente que no puedes formar de ninguna otra manera. La última porción del nombre, erar, como acelerar, significa aumentar velocidad a un objeto, o multiplicar el proceso. En los Evangelios, vemos a Jesús haciendo discípulos y enfrentando la deficiencia espiritual en el sistema religioso judío. Jesús estaba resolviendo el problema de la X. Él lanzó una cultura de estrellas de mar que tuvo la multiplicación del disculpado como la base de todo lo que él hizo. Su primer paso fue juntar un grupo de discípulos potenciales en un ambiente de célula. Finalmente, él invirtió su mejor energía en desarrollar este grupo. Él creó tensión en el discipulado para que ellos crezcan y desarrollen en la cultura que él había producido. Esto era la parte, erar, acelerar, de su proceso. Jesús estaba intensificando el proceso para ellos. Sembramos nuestras iglesias primeramente con el proceso de discipulado, antes de distraemos con los otros detalles que acompañan siendo un líder de una iglesia. Cuidadosamente escogemos un grupo de individuales que están listos para ser discipulados y quien creemos que están abiertos al guía del Espíritu Santo. De ese grupo pequeño, comenzamos a invertir nuestro tiempo y energía para entrenarles en las estrategias del disculpado de estrellas de mar que refleja el reino de Dios. Puede tomar hasta 2 años para solamente desintoxicarse de la cultura de donde vinieron. Cuando un líder de XLR termina sus 3 años de entrenamiento, él o ella podrá ver la vida de una perspectiva bíblica. Él o ella establecerá relaciones de discipulado que están multiplicando. En muchos casos, puede que ellos estén liderando una eclesia de discípulos que reproducen. Si son líderes direccionales, estarán en el proceso de desarrollo y entrenamiento para lanzar una cultura de multiplicación. Como resultado, los líderes serán más seguros y valientes en sus caminos con Cristo. Ellos podrán compartir en el avance del reino que es tan esencial para que la iglesia sea eficaz en el mundo. La estrategia de XLR no se enfoca en un currículo ni en un discurso memorizado para poder tener conversaciones espirituales. Nuestros XLRadores comienzan a realizar que casi cada conversación puede ser una conversación espiritual. Vamos a explicar bien cómo cultivar y desarrollar conversaciones espirituales. La meta de conversaciones espirituales con esta estrategia no es convencer a un desconocido a orar una oración especial o hacer un compromiso espiritual. Conversaciones espirituales solamente son diseñadas para identificar las personas listas para el discipulado. Cuando identificamos las personas listas para el discipulado, ellos fácilmente serán seguidores de Cristo dedicados. Jesús formó un grupo de XLR. Sin embargo, yo pienso que Jesús comenzó su primer grupo de XLR. Él comenzó este proceso con la unidad más pequeña de discipulado. El primer paso que Jesús tomó fue establecer una relación con Juan en la región cerca del río Jordán. Jesús identificó una persona que era fruta lista. Juan ya estaba conectado con un grupo que era espiritualmente sensibles al trabajo y movimiento de Dios. El grupo se llamaba los Esones. Ellos estudiaban las escrituras en un lugar afuera de Jerusalén cerca de Masada en las cuevas de Qumran. Este grupo produjo las escrituras que se han descubierto y han sido nombrados, los pergaminos del Mar Muerto. Jesús comenzó a discipular a Juan. Él hizo una cosa interesante con el proceso de discipulado. Él dio autoridad a Juan en permitirlo a bautizarle. Esto legitimó a Juan y lo incluyó como el pilar del movimiento de estrellas de mar. Jesús se sometió a las maneras de vida de la cultura esones que Juan estaba liderando. Yo creo que él hizo esto para poder conectar y relacionarse con los otros líderes. Después de que Jesús fue bautizado por Juan, vemos un cambio en la estrategia de Juan. Juan naturalmente comenzó a tener conversaciones espirituales con otros en relación con su nueva amistad con Jesús. Él dijo en Juan 1:26 de la mañana -27, en medio de la multitud, hay alguien, Jesús, a quien ustedes no reconocen, yo ni siquiera soy digno de desatar las correas de sus sandalias.
Jesús continuó a cultivar las relaciones que Juan había hecho disponible para Jesús. Cuando fue tiempo para elegir los discípulos candidatos potenciales, Jesús comenzó con los amigos de la cultura de Juan. En Juan 1:35 de la mañana menos 39 dice: Al día siguiente, Juan estaba otra vez allí con 2 de sus discípulos. Al pasar Jesús, Juan lo miró y declaró: Miren, ahí está el Cordero de Dios. Cuando los 2 discípulos de Juan lo oyeron, siguieron a Jesús. Jesús miró a su alrededor y vio que ellos lo seguían. ¿Qué quieren?, les preguntó. Ellos contestaron: Rabí, que significa Maestro, ¿dónde te hospedas? Vengan y vean, les dijo. Jesús conoció a un candidato de discipulado y lo observó. El próximo verso en Juan 1:40 de la mañana dice: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de estos hombres que, al oír lo que Juan dijo, siguieron a Jesús. Andrés fue a buscar a su hermano Simón. Las conversaciones espirituales se habían expandido en la comunidad de seguidores que Juan juntó. Jesús, Andrés y Simón pasaron tiempo juntos. El segundo grupo fue formado el próximo día. Jesús estaba moviendo su misión norte a la región de Galilea, Juan 1:43 de la mañana. Natanael no fue tan fácilmente convencido como los otros. Él respondió: Nazaret. Algo bueno puede venir de ese lugar. Natanael dejó que su conocimiento local obstruye su perspectiva. Él supo que Nazaret fue un pueblo pequeño suburbano de la ciudad más grande regional llamada Séforis. Todos sabían que los carpinteros que vivían allí realmente eran albañiles que viajaban diariamente a la ciudad para trabajar en los proyectos de construcción romana. En ese tiempo, ellos estaban construyendo el nuevo anfiteatro gigante. Jesús supo que Natanael estaba teniendo dificultad creyendo que Jesús era el Mesías. Jesús comenzó diciendo: Aquí viene un verdadero hijo de Israel, un hombre totalmente íntegro. ¿Cómo es que me conoces?, le preguntó Natanael. Pude verte debajo de la higuera antes de que Felipe te encontrara, contestó Jesús. Entonces Natanael exclamó: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Juan 1:46 de la mañana menos 49. Cuando leí esto los primeros cientos de veces, no entendí lo que había ocurrido. La palabra que Jesús usó cuando dijo, te vi, es la frase que significa poder ver adentro, conocer algo profundamente, tener un conocimiento interno de algo. Jesús lo dijo: supe que estabas orando hace algunos minutos porque realmente te conozco. En otro escenario, cuando Jesús se había movido hacia la orilla del mar, él comenzó su tercer grupo de Xelera. Él vio a Santiago y a Juan y los invitó, Mateo 4:21 de la mañana. En estas situaciones, Jesús está formando relaciones en pequeños grupos de 3. En Mateo 6:20 de la tarde Jesús habló acerca del poder de hacer el discipulado con grupos pequeños, donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, yo estoy allí entre ellos. Hay algo poderoso en juntándose en grupos de 3. En la mayoría de iglesias, el patrón para el discipulado casi siempre es algo individual, juntándose uno a uno. Jesús nunca tuvo la estrategia de discipulado en el formato de 1 a 1. Él siempre tuvo grupos de 2 o más. Él pasó la mayoría de su tiempo en grupos de 6 a 12. El tamaño del grupo hace una diferencia. Se parece que el formato o modelo de 1 a 1 sería más fácil de liderar que un grupo de 3 a 5, pero eso no es el caso. Es más fácil liderar un grupo de 3 a 5 porque el grupo proveerá energía y motivación. 1 a 1 es lo más difícil de liderar porque el líder siente toda la presión para ser el maestro. El discípulo rápidamente asume el papel de estudiante. Requiere un líder habilidoso para liderar un escenario de discipulado individual. La mayoría de seguidores de Cristo no desarrollarán la habilidad de liderar las relaciones de discipulado individual eficientemente. Hay investigación que existe que sugiere que la mayoría de relaciones de discipulado de 1 a 1 solamente duran por pocas reuniones. Como resultado, nuevos seguidores de Cristo no están teniendo un buen comienzo en desarrollar una perspectiva bíblica mundial. Cada discípulo tiene la habilidad de hacer un discípulo casi inmediatamente. Si ellos crecen en una comunidad de discipulado que es basado en el tamaño de un grupo de 3 a 5. Naturalmente, mientras este proceso se desarrolla poco a poco, el grupo se expandirá hasta 6.
Cuando el grupo llega a 6, es tiempo de identificar un nuevo líder. Esto es un proceso simple. El nuevo grupo se forma alrededor de la persona que fue la más fundamental en el desarrollo del nuevo grupo de discípulos. Los grupos de XLR se mantienen conectados y se juntan en grupos pequeños para conveniencia y eficacia. Es mucho más fácil encontrar un tiempo para reunirse cuando solo tienes que negociar con 3 a 4 horarios. Cuando los grupos de XLR son formados alrededor de grupos de personas que se formaron naturalmente, ellos reproducirán sin ningún esfuerzo porque el grupo fue formado bajo una experiencia natural de vinculación afectiva. Esto es la forma en que Jesús estableció vínculos con los discípulos de Juan. Estos grupos reproducen naturalmente mientras nuevos líderes son cultivados y mientras nuevas relaciones emergen. Discutiremos esto más en la sección de cómo alcanzar el oikos. La mayoría de nosotros no estamos listos para la multiplicación. La mayoría de iglesias no están listos para crecimiento rápido que resulta de la suma. La verdad es que ni siquiera estamos listos para el crecimiento lento y gradual que resulta de la suma. Considera lo que tu iglesia tendría que hacer si tuvieron 200 personas aumentadas a tu iglesia esta semana. Al comienzo, estarían bailando con felicidad, pero ¿qué tendrían que hacer para cuidar por tantos adultos y niños? La mayoría de nuestras iglesias, ¿qué harían si realmente multiplicáramos y 5,000 personas llegaban a conocer a Cristo este mes? ¿Qué tal si el próximo mes hubieran 10,000 personas que fueron alcanzadas? ¿Cuánto tiempo demoraría antes de que el modelo que usan ya no funcionaría? ¿Qué edificio podrían alquilar en tu pueblo para poder caber estos números? Por supuesto, pensamos que sería maravilloso poder multiplicar, pero ¿qué harías para poder cuidar por todas esas personas que vendrían a ti para las respuestas de todas sus preguntas? Bajo el modelo de la versión 2, requeriría una campaña extensiva de construcción, 122 hectáreas y cientos de millones de dólares. Si su iglesia tuvo tal crecimiento que mencioné, todavía no tendría un efecto obvio en la población de la mayoría de nuestros pueblos y ciudades. Nuestras expectativas son tan pequeñas en comparación de lo que realmente se necesita para alcanzar nuestras comunidades. Todos hemos escuchado a alguien decir que su iglesia está multiplicando rápidamente. La mayoría del tiempo, ellos están en el modo de la suma crecimiento gradual. Aún en este modo, no demora mucho tiempo hasta que la iglesia se enfrenta con obstáculos clásicos de crecimiento que aún el crecimiento por la suma modesta puede traer. Si comenzamos a multiplicar, la mayoría de nosotros trataríamos de resolver los nuevos problemas con respuestas del estilo de la versión 2. Las soluciones de la versión 2 requieren dinero, construyendo nuevos edificios y contratando más personal. Es costoso, consume mucho tiempo y es muy lento. La iglesia del Nuevo Testamento vio multiplicación rápida. La diferencia es que ellos siguieron la guía del Espíritu Santo. Jesús estableció una cultura que dio autoridad y fortaleza a muchos de los nuevos hacedores de discípulos. Él estableció un proceso descentralizado que no dependía de toma de decisiones jerárquicos. Mejor que todo, ellos lo mantuvieron simple. El proceso no dependía de una institución ni de finanzas para resolver sus asuntos. Todos estos son los atributos de estrellas de mar que permitieron que la multiplicación ocurra. La multiplicación es frágil. Yo he sido parte de multiplicación de discipulado 2 veces durante el tiempo de mi ministerio en Daybreak, la iglesia que sembramos en Carlsbad, en California, y en la iglesia Beach en la playa de Myrtle Beach, en Sur Carolina. En ambos casos, demoró varios años para crear una cultura donde la multiplicación pudo emerger. Estos periodos fueron emocionantes y estresantes a la misma vez. Fue estimulante ver vidas cambiadas y crecimiento ocurriendo. Sin embargo, la multiplicación es frágil. Ambas veces, sentimos un trabajo asombroso que fue guiado por el Espíritu Santo. Yo fui el líder que lideró el movimiento desde el comienzo, pero sin darme cuenta, regresé a los comportamientos de liderazgo que impidió que el movimiento crezca. He pasado la mayoría de mi vida en iglesias que reflejan la versión 2, excepto una temporada breve de vivir internacionalmente. Entonces, ¿qué pasó? Inicialmente establecí elementos esenciales que ayudan a lanzar un movimiento de estrellas de mar, y de pronto, la cultura de discipulado comenzó a multiplicar.
Cuando seguimos los elementos esenciales de discipulado que Jesús mostró para nosotros en las Escrituras, discípulos naturalmente reprodujeron discípulos. Por fin, los líderes que fueron dados poder comenzaron a reproducir nuevos discípulos. Mientras la iglesia continuó a multiplicar y crecer rápidamente, yo intenté de resolver los asuntos de crecimiento con soluciones equivocadas. Mis mentores me animaron a contratar consultores para ayudarnos a recaudar fondos para construir, pero esto nos distrajo de lo que había producido crecimiento en primer lugar. En ambas iglesias, hicimos un giro de 180 grados y revertimos a las soluciones de hormiguero para resolver las tensiones que eran relacionadas con estrellas de mar. Yo dirigí la iglesia a hacer lo que la mayoría de iglesias hacen: aumentar personal, contratar profesionales de ministerio y construir edificios para poder caber el crecimiento. Mientras yo hice esto, nuestro impulso comenzó a cambiar. Continuábamos creciendo, pero el impulso de la multiplicación comenzó a disminuir mientras mi atención era en liderar el personal y construir edificios para dar campo para el crecimiento. Mis decisiones de liderazgo fueron lo que nos hizo regresar al tipo de crecimiento por suma, aun cuando habíamos visto crecimiento por multiplicación. Nuestra iglesia continuó a crecer, pero pronto comenzó a atraer el tipo de crecimiento por traslado, personas de otras iglesias. De pronto, estuvimos contentos a simplemente tener más crecimiento de lo que era manejable. Nos habíamos conformados a ser contentos con la suma y no con la multiplicación. En esta etapa de la vida, me sentí contento con alcanzar solamente una persona a la vez. Estábamos creciendo y me gustaba el crecimiento más lento pero constante. No me di cuenta, pero había saboteado lo que Dios estaba haciendo por algo que yo pude manejar. Por supuesto, demoró un poco antes de que me di cuenta. El cambio más obvio fue las historias que la gente estaba compartiendo. Ellos no eran lo mismo que cuando estaban en el tiempo de multiplicación. Las personas que estábamos atrayendo eran diferentes. Las nuevas personas que entraban por nuestras puertas ya no eran nuevos seguidores de Cristo que tuvieron una transformación radical. Ahora atraíamos a cristianos de otras iglesias que habían escuchado historias emocionantes de vidas cambiadas. Ellos vinieron hablando de los problemas en sus iglesias anteriores y cómo éramos una mejor opción para sus familias. Ahora las historias eran más sobre cómo éramos la iglesia superior y cómo estábamos ofreciendo algo mejor que las otras iglesias. Movimientos de estrellas de mar crecen naturalmente. Si es permitido crecer sin control excesivo y organizaciones que trabajan de arriba a abajo, el movimiento se mantendrá vibrante y fuerte. Sin embargo, si el líder usa soluciones de la iglesia de la versión 2 para resolver problemas, los elementos críticos que crearon un ambiente de multiplicación serán quitados y los elementos que comenzaron el movimiento serán rápidamente aplastados. Estaba sorprendido cuán rápidamente una iglesia que multiplicaba pudo volver a sus maneras y comportamientos anteriores de la iglesia de hormiguero. Nos habíamos convertido a la iglesia popular. Nuestro crecimiento nos dio la oportunidad de encontrar a mejores músicos y como resultado nuestra alabanza se mejoró. Construimos edificios, incluyendo un espacio de lo mejor posible para el ministerio de niños. Conseguimos terreno en un lugar que estaba creciendo, para que nuevas familias estén interesados en nuestros edificios. Estábamos ganando la competencia que no habíamos planeado ganar. Me había vuelto distraído y como resultado, la iglesia se había vuelto distraído. En la mayoría de comunidades hay una competencia que está ocurriendo. Iglesias han descubierto que si hacen mejoras incrementales, pueden lograr convencer a otras personas a dejar sus iglesias anteriores. Yo pienso que estamos llegando al final de la competencia de iglesias. La generación del milenio no está de compras para una experiencia en la iglesia mejor. Ellos quieren algo más que la competencia superficial que ocurre entre iglesias que están batallando por ganar a la familia suburbano que tienen 2 hijos y llegan en un auto VUD. Los baby boomers y la generación X son los quienes están siendo incluidos por la competencia de iglesias. Los cristianos en estos grupos se han ido en masas a las iglesias vivientes y en crecimiento. La distracción de la competencia de iglesias puede ser el daño más grande al crecimiento actual de la multiplicación.
El influjo de nuevos asistentes puede cambiar una iglesia que está multiplicando a ser una iglesia que se ha perdido la misión. Iglesias que están compitiendo por familias continuarán esta estrategia por algunos años más. Hay una cantidad de factores contribuyentes que pronto cambiarán el discurso. La falta de interés de la generación del milenio, también conocida como millennials, en la iglesia institucional, su secularización creciente y el ambiente de la cultura que es cada vez más hostil hacia la iglesia institucionalizada, nos requerirá tomar otra estrategia. Esto será una gran oportunidad para enfocarnos más claramente en lo que Jesús nos ha llamado a hacer en primer lugar, enfocarnos en hacer discípulos. La multiplicación VS, CRSIMIENTOPOR la suma. Tan el crecimiento por la multiplicación como el crecimiento por la suma tienen sus dificultades. El crecimiento por la multiplicación ocurre entre personas que están lejos de Cristo. Normalmente no son personas con antecedentes de la iglesia. Frecuentemente son personas que llegan con vidas complicadas, no siempre, limpian todo el desastre de su vida rápidamente. Muchas veces, tienen un pasado bien complicado que incluye adicciones y deuda. El crecimiento por la suma normalmente ocurre dentro de cristianos que están buscando una experiencia mejor en la iglesia. Frecuentemente aparecen menos complicados al comienzo, pero si van a reproducir discípulos, ellos necesitarán una temporada larga de desintoxicación de la cultura de la iglesia y necesitarán paciencia. A menudo, este grupo tiene valores rigurosos que pueden ser una de las mentalidades más difíciles de cambiar. Para que el movimiento de estrellas de mar se mantenga vivo, el líder necesita luchar contra la tentación de quedarse como el obstáculo al liderazgo. El cambio para descentralizar el liderazgo no es un cambio fácil para líderes que han sido rodeados de la escuela de liderazgo de hormigueros. Si la cultura es para multiplicar en cada parte de su ser, la cultura de liderazgo necesita cambiar para poder dar autoridad a otros líderes que pueden expandir y lanzar otros movimientos. A donde mira el líder es donde la cultura se irá. Este principio se aplica a la mayoría de deportes de aventura. Cuando haces snowboard, andas de skate o haces descenso de ríos, a donde miras es donde irás. Esto se aplica especialmente cuando estás remando por los rápidos, la dirección al cual volteas tu cabeza es la dirección a donde se volteará su kayak inmediatamente. Igualmente, el enfoque de un líder en la iglesia establece la dirección para su iglesia. Como mencioné anteriormente, comencé a poner mi atención fuera de la multiplicación en dos diferentes ambientes a donde pudimos lanzar un movimiento de multiplicación de estrellas de mar. Comenzamos a crecer rápidamente 2 veces con los cristianos culturales que habían traído el virus con ellos. Me di cuenta que había dejado que el virus afecta a la cultura. Cuando esto pasó, puse toda mi energía regentando el crecimiento, en vez de lanzar el crecimiento. La primera vez sembramos 10 iglesias, pero no crecieron como resultado de una cultura de multiplicación. Eran iglesias clásicas de la versión 2. Por causa de tratar de controlar esta cultura, yo dificulté la multiplicación y tuve un efecto negativo en lo que Dios estaba haciendo. Cuando comenzamos a crecer rápidamente, busqué consejo de líderes de iglesias grandes y crecientes. Ellos recomendaron que controle el crecimiento, entonces yo tomé su consejo. No tuve otros modelos para seguir como nunca había visto el modelo del movimiento de estrellas de mar. En ese tiempo, la iglesia de la versión 3 estaba emergiendo en Asia. Aún hoy día hay pocos ejemplos de cómo traducir el modelo de las estrellas de mar a un contexto que actualmente funciona hoy en día. Desafortunadamente, decidí seguir el consejo de los líderes que estaban liderando las mega iglesias. Como resultado de controlar la cultura, aplasté lo que Dios había comenzado. Volvimos a nuestras maneras de funcionar como iglesia de hormiguero. En Mateo 6:24 de la mañana, el consejo de Jesús es que, nadie puede servir a 2 amos, pues odiará a uno y amará al otro. Jesús advirtió que un líder no puede exitosamente ir en 2 direcciones diferentes al mismo tiempo. Un amo reinará supremo cada vez. El método de 2 direcciones solamente crea conflicto. El liderazgo de la versión 3 no es un mejor modelo del pensamiento de la versión 2. Son completamente diferente e incompatible. Aún el Hijo de Dios no intentó liderar un movimiento de multiplicación de la cultura religiosa judía de su tiempo.
Él dijo, no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Mateo 5:17 de la mañana. Jesús no estaba aceptando la cultura caótica judía, él lo estaba corrigiendo. Como comienzo un movimiento de estrellas de mar. Si eres un sembrador de iglesias con un grupo pequeño en tu equipo central, o si eres el líder de una iglesia bien establecida, básicamente comienzas en la misma manera. Hay 5 principios que son necesarios para lanzar una cultura de multiplicación de estrellas de mar que también eran presentes en el primer movimiento de estrella de mar. Si estos 5 principios faltan, una cultura de multiplicación probablemente no ocurrirá. Pablo y los apóstoles usaron estos principios para comenzar iglesias por todo el Imperio Romano. Estos principios son: 1. Iniciar una conversación espiritual. 2. Identificar una persona de paz. 3. Enseñarlo a alcanzar a su oikos. 4. Desarrollar una perspectiva mundial de Jesús. 5. Reproducir esa cultura. Los 5 principios fundamentales se basan en el enfoque de crear comportamientos que reproducen discípulos. Nada pasa sin primeramente identificar una persona lista para ser discipulada. Cuando te pones de acuerdo con los principios fundamentales de Jesús, sigues la guía del Espíritu Santo y aprendes del nuevo discípulo. Descubrirás las habilidades necesarias para lanzar una cultura de estrellas de mar. Es un proceso aceptar una cultura de discipulado que multiplica. Si eres un líder de un grupo que tiene una cultura totalmente arraigada en costumbres establecidas, por favor sé paciente. No anuncies que las cosas están por cambiar y que están yendo en una nueva dirección. No abordes al discipulado en una manera institucional o programada. Necesitarás continuar a proveer cuidado por el grupo que has heredado mientras comienzas a establecer la base e identificar candidatos listos para ser discipulados. Si tienes un empleo en ministerio, ten la perspectiva de que tu trabajo, de hacer tiendas, como el apóstol Pablo hizo, es cuidar por los miembros actuales de la iglesia. Este trabajo puede proveer el ingreso mientras estás comenzando una cultura de discipulado. Cuando uno se encuentra en una posición seco de ministerio, no es tan diferente de un sembrador de iglesias que está trabajando bivocacionalmente, es decir, tener 2 carreras, para proveer ingreso para su familia para poder apoyar la nueva iglesia. Lo más probable es que hay algunos en la iglesia que están listos para ser parte de la cultura de multiplicación que estás lanzando. No te pongas desanimado por los que están arraigados en la cultura de la iglesia. El primer paso es identificar los quienes están listos para ser discipulados y después comenzar a ayudar a abordar los elementos del virus que esas personas han adoptado. Intenta de reenfocar lo que tu iglesia ya está haciendo. Hay algunos elementos de sus rutinas que pueden ser readaptados a tener un nuevo propósito. En la mayoría de casos, el problema no es su comportamiento. El problema es el esfuerzo intenso que lo mantienen tan ocupado que no tienen tiempo ni energía para poder dejar una huella en el mundo. Muchos eventos evangelísticos pueden ser readaptados para ser eventos de contacto con otras personas. Aún el culto dominical puede ser readaptado para, con el tiempo, avanzar la cultura de hacer discípulos. Hay valor inherente en solamente producir un culto dominical si no avanza el trabajo del reino de Dios. Muchas iglesias se han convencido que planeando eventos es lo que Jesús nos ha llamado a hacer. Los eventos no tendrán ningún impacto si no establecen una cultura de hacer discípulos para poder conectar con los nuevos discípulos potenciales. Recuerda que la cultura de multiplicación no emergerá de predicar mensajes y ofrecer programas. Jesús no transfirió ningún principio de discipulado a través de hablar en público. Él solamente creó la oportunidad para la próxima fase de la cultura de discipulado. Él estaba desarrollando una base de credibilidad para los discípulos que de pronto viajarían por los pueblos y aldeas identificando las personas listas para el discipulado. Mientras estábamos en el proceso de sembrar nuestra primera iglesia en San Diego, California, nuestra iglesia patrocinador recomendó que hagamos un evento evangelístico en nuestra comunidad en el centro comercial usando su coro para cantar villancicos navideños. Su coro había aparecido en la noticia local y esta iglesia pensó que sus eventos evangelísticos eran exitosos.
Nosotros aceptamos su ofrecimiento para ayudarnos. La iglesia nos aseguró que este evento nos ayudaría como una iglesia. Cuando el coro comenzó a cantar, la mayoría de las personas pararon brevemente y caminaron alrededor de nosotros porque estábamos en su camino. La realidad es que habíamos traído un coro de 50 miembros a un centro comercial y estábamos entorpeciendo sus compras navideñas. Repartimos algunos volantes con información sobre nuestros cultos dominicales. Eso fue todo lo que hicimos. Solamente éramos un grupo de personas religiosas parando y cantando canciones que seguramente ya estaban siendo tocadas por el equipo de sonido en el centro comercial. No hablamos con nadie, ninguna relación fue comenzada, todos simplemente nos ignoraron. Era el mensaje más importante que esas personas hubieran escuchado en todo su día, pero lo habíamos presentado en la manera más irrelevante posible. Sin embargo, iglesias todavía usan este método porque han sido infectados por el virus. La forma de pensar de un cristiano es muy diferente de la forma de pensar de alguien secular. No nos damos cuenta qué impresión damos a otros. Hemos vivido en nuestra burbuja por tanto tiempo que nuestro comportamiento nos parece normal. Pero es raro e irrelevante a la cultura secular. Algunas tal vez piensan que es adorable, en el mejor de los casos. Intenta de ser paciente con las personas que has heredado en tu iglesia. Va a demorar un poco de tiempo para que ellos se desintoxiquen y comiencen a ver la cultura de estrellas de mar. Por tanto tiempo, hemos hecho que la asistencia a la iglesia sea el barómetro de medir el éxito del cristianismo que demorará un poco de tiempo para que cualquier grupo haga este cambio. Por último, la transformación de vidas es el resultado de la cultura de estrellas de mar. No es suficiente solamente llenar nuestras iglesias con personas, necesitamos transformar nuestro mundo. La sociedad y la cultura deberían cambiar si la iglesia es eficaz. Llenando los asientos un día por semana no es la razón por la cual Jesús vino, ni lo que se trata el reino de Dios. Los siguientes capítulos presentan 5 principios necesarios para lanzar una cultura de estrellas de mar en tu propio ambiente.